Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy les voy a presentar los resultados de mi estudio doctoral titulado Arquitectura reconfigurable para la interacción humano-robot personalizada en diferentes contextos. Y los tutores son los profesores José Aguilar y Eladio Pena. Un robot normalmente se define como un dispositivo que tiene sensores y actuadores, los que le permiten interactuar con su entorno. Y cuando se habla de interacción humano-robot, normalmente se está pensando actualmente en la robótica social, porque son los robots que están pensados para interactuar con las personas. Si bien es cierto que también se estudia la interacción humano-robot en la robótica industrial, que son los manipuladores, los brazos robóticos, también se ha estudiado en la robótica móvil, porque en ciertos casos es necesario la comunicación del usuario con el robot. Las investigaciones principalmente se centran en la robótica social. Estas interacciones de un robot social con las personas han mostrado tener efectos positivos en las personas de diferentes edades, en niños, en adultos, en personas de tercera edad y en distintos contextos. El tema con la interacción humano-robot es que hay un reto, hay un desafío entre muchos otros, que el que estamos abordando nosotros, es el tema de las interacciones personalizadas. Y es un desafío principalmente por dos razones. Lo primero es que las personas tienen diferentes preferencias de interacción. Entonces, cuando un robot va a interactuar con una persona distinta, pues tiene que percibir esas diferencias. Y además de eso, cuando un robot está interactuando con una misma persona, esa persona puede que no sea consistente en el tiempo. Entonces el robot también debe ser capaz de percibir esos cambios de preferencia e interacción de las personas. Cuando nosotros revisamos las arquitecturas de los robots sociales, encontramos dos casos para manejar, o dos maneras, o dos estrategias para manejar la personalización. Una es la que les estoy presentando en la pantalla actual. Esta es una arquitectura para un robot social que está orientado a las personas de tercera edad. Entonces la arquitectura contempla a un administrador que es, digamos, un supervisor que tiene la posibilidad de setear o de fijar las preferencias según el usuario. Y bueno, también vale la pena destacar que la arquitectura pues tiene sus componentes comunes, que son la parte del sensado, que está en la parte superior, la actuación en la parte inferior, y digamos el proceso que está allí en ese controlador supervisorio que está en el medio, donde aparece la administración de la actividad, el comportamiento del robot y el comportamiento del juego. Entonces, esta es una manera de manejar la personalización, fijando parámetros. Otra manera que hemos visto en otras arquitecturas es que constantemente se está midiendo cierta variable y en función de eso se reacciona, como es el caso de esta arquitectura que les estoy presentando acá, en donde allí en el módulo de percepción multimodal, que está en la parte izquierda de la arquitectura, hay un reconocimiento emocional y se responde en función de esa emoción, que es la emoción del usuario. Entonces, el robot expresa una emoción. Ahora, ¿qué fue lo que notamos cuando revisamos la arquitectura? Que esta arquitectura está orientada a un robot para que tenga comportamiento afectivo. Y la arquitectura anterior está orientada a que un supervisor pueda ayudar o, digamos, mediar la interacción entre un robot social y los usuarios de tercera edad. De la misma manera, encontramos otras arquitecturas y lo que notamos es que no había una arquitectura orientada a la personalización. Entonces, por eso inicialmente nos propusimos el objetivo de desarrollar una arquitectura
reconfigurable para la interacción humano-robot personalizada en diferentes contextos. Entonces la idea es que esté enfocada en la personalización y que yo la pueda utilizar en diferentes casos de estudio y con diferentes robots sociales. Y por eso es que cuando a partir de ahora yo hable de la arquitectura, es posible que yo use la palabra modelo genérico para referirme a la arquitectura, porque estamos pensando en eso. Entonces, los objetivos específicos que se plantearon fueron 4. El primero, analizar los aspectos teóricos de la interacción humano-humano, que es donde vamos a determinar esos elementos diferenciadores entre las personas. El segundo objetivo, analizar los aspectos que inciden en la interacción humano-robot personalizada. Es decir, revisar lo que actualmente se está haciendo ya sobre la personalización. El tercer objetivo es proponer un modelo genérico de interacción humano-robot. Y el cuarto objetivo es proponer modelos de personalización para ese modelo genérico, basados en técnicas de aprendizaje automático. Entonces, como pueden ver, el estudio está orientado hacia la personalización de esa interacción. ¿Qué les voy a presentar acá? Los aportes o digamos los resultados pues, de este estudio. Cada uno de los objetivos derivó al menos un aporte. Y cuando digo la palabra aporte me refiero quizás a un producto que por lo general es publicable y sirve, digamos, a la comunidad científica, contribuye al conocimiento sobre la interacción humano-robot personalizada y los robots sociales. Entonces, con respecto al objetivo 1, después de analizar los aspectos de la interacción humano-humano, propusimos un modelo de interacción humano-humano. Después del segundo objetivo, que era analizar los aspectos de la interacción humano-robot, notamos que las emociones son uno de los principales elementos que se toman en cuenta para la personalización. Y es fácil encontrar una revisión o estudios que hagan énfasis en el reconocimiento de las emociones, pero es difícil encontrar sobre la generación y expresión de emociones. Entonces allí hicimos una revisión de la literatura. Después con respecto al objetivo 3, que era proponer ese modelo genérico, tenemos el modelo de interacción humano-robot, que es el MIR. Y el último objetivo relacionado a los modelos de personalización, tenemos 5 propuestas, que es lo que vengo a presentarles hoy. Entonces, comencemos con el primer aporte, que es ese modelo de interacción humano-humano. La teoría que estuvimos revisando incluyó los estilos de comunicación, los cuales pueden ser asertivos, pasivos o agresivos. Normalmente las personas usan los tres estilos de comunicación, pero por lo general las personas tienden a preferir alguno de ellos. Por eso es que podemos encontrar personas que son normalmente agresivas o personas que son normalmente pasivas. También estudiamos los modos de pensamiento. La clasificación que más encontramos es consciente e inconsciente o subconsciente. También estudiamos la respuesta social, es como expresamos, entonces esto puede ser a nivel conductual, la respuesta también puede ser cognitiva, puede ser fisiológica, hay bastantes detalles allí. También revisamos las barreras comunicativas, por ejemplo, pueden ser barreras semánticas, barreras fisiológicas, entre otras. Y los estados afectivos de la persona, que se pueden dividir en dos grandes grupos, las emociones y los sentimientos. Entonces, con esa teoría, intentamos integrar esos conceptos en un modelo de interacción humano-humano. Y la propuesta es la que pueden ver en la pantalla. Tiene dos niveles, la interacción humano-humano, un nivel interno y un nivel externo. En el nivel externo, proponemos dos módulos, un módulo individual y un módulo compartido,
Y en cada módulo lo que ven en líneas punteadas son los componentes o los elementos que interfieren en cada módulo. Entonces, el módulo individual se refiere a las condiciones ambientales de cada persona. Si imaginamos que dos personas están interactuando. El módulo compartido es lo que ambos perciben y ambos pues, utilizan el mismo canal de comunicación. Luego, internamente, cada persona tiene un proceso distinto para percibir, para procesar afectivamente, para procesar cognitivamente y para expresar conductualmente las respuestas. De todos esos componentes, por ejemplo, el conductual, cuando se expresan, tenemos una clasificación de comunicación verbal, que es lo que yo digo con las palabras, paraverbal, que es la entonación que se le dan a esas palabras cuando se habla, no verbal, que se refiere a las expresiones que yo hago con el cuerpo cuando estoy haciendo esa comunicación, y las respuestas fisiológicas, es lo que normalmente no controlamos, por ejemplo, el ritmo cardíaco que de repente cambia, entre otras. Entonces, esa es nuestra propuesta para integrar esos elementos teóricos que le mencioné anteriormente. Con respecto al segundo objetivo, que era revisar o analizar la interacción humano-robot personalizada, la computación afectiva juega un papel muy importante y en la computación afectiva se puede ubicar la generación y expresión de emociones. Para darles un ejemplo, la más común es el robot, es la expresión a través del rostro. Entonces, miren en la diapositiva y se pueden dar una idea de qué tanto puede variar. En la izquierda, desde lo más simple, que son LEDs, son para la boca, por ejemplo, son 6 LEDs y se varían los LEDs que prenden para expresar felicidad en la parte de arriba y tristeza en la parte de abajo. En la imagen no se ve bien, pero también varía la intensidad de la luz. Y pueden ver a la derecha una apariencia más robotizada y al final, a la derecha, pueden ver una mucho más parecida a lo que es la apariencia de un humano. Entonces, en esta revisión de la expresión de emociones, hicimos una clasificación de 3 canales principales. El primero es el canal visual y las emociones se expresan a través del color, a través de la luz, a través de las expresiones faciales y a través de las expresiones corporales. En el canal auditivo se expresa a través de sonidos y a través de la voz, tanto en la entonación como en las palabras que se utilizan cuando se va a expresar algo. Y también se encuentran investigaciones sobre la expresión de emociones a través de la vibración y la temperatura. Esta última categoría, el canal táctil, es una que quizás vale la pena destacarlo, que hay poca investigación sobre eso, es decir, es un área potencial de investigación, la expresión emocional a través del canal táctil. Bueno, entonces ese fue otro aporte, esa revisión sobre la expresión de emociones. Después tenemos el modelo de interacción humano-robot. Estuvimos revisando 3 aspectos principales. El primero es normalmente cómo se comunican los robots con las personas y la idea es siempre copiar el estilo de comunicación humano. Es decir, normalmente es lenguaje natural acompañado de cambios de energía en la entonación y de expresiones faciales. Los estados afectivos están presentes y la personalización, por lo general, se lleva a cabo considerando
digamos, variables muy específicas. Por ejemplo, algunos ejemplos de personalización serían un robot que cambia su comportamiento de asistente a motivador, o el tipo de actividad que se está desarrollando. Puede ser, te presento un problema o te presento un juego. O quizás el modo de comunicación. Te expreso algo de manera verbal o de manera no verbal. Entonces, más o menos así es como se entiende la personalización actualmente en la interacción humano-robot. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Considerando esa, esos aspectos teóricos y teniendo como referencia el modelo de interacción humano-humano, entonces propusimos el modelo de interacción humano-robot. Recuerden que el modelo de interacción humano-humano tenía el nivel externo y el nivel interno. El nivel interno del humano, por supuesto, queda igual. El nivel externo también queda igual. Ahora voy a tener un nivel externo individual del robot y un módulo externo individual del humano. Y también tengo un módulo compartido que queda igual. Entonces, las diferencias van a estar en el modelo interno o en el nivel interno del robot. Y aquí lo que hicimos fue eliminar algunos componentes o agregar otros, eliminar o agregar componentes en realidad. Por ejemplo, si vemos el módulo cognitivo, aquí vale la pena destacar el componente de reconocimiento que hay presente o que tienen presente los robots sociales, un componente de respuesta automática, un componente de respuestas planificadas, que es este deliberativo, también un componente donde se manejan las normas de comunicación y el componente de adaptación, que es donde queremos resaltar ese aspecto de personalización que debe estar presente en las interacciones. Luego de eso, empezamos a estudiar la personalización. Y lo primero es percibir. Yo debo percibir y en función de lo que percibo, personalizar. Entonces, las primeras propuestas fueron modelos de aprendizaje de las cualidades del usuario. Y específica la primera se enfocó en aprender las dificultades. Y para eso vale la pena presentarles el marco de trabajo que utilizamos para todas las propuestas, que es el marco de trabajo del aprendizaje por refuerzo. Es un tipo de aprendizaje automático. Normalmente se clasifica en el mismo nivel que el aprendizaje, no es el mismo nivel, sino sí, en el mismo nivel, porque hay tres tipos de aprendizaje automático: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Entonces, la idea es que hay un agente que se desenvuelve en un entorno. El agente tiene la posibilidad de ejecutar acciones que de alguna manera afectan el entorno. El agente tiene la posibilidad de percibir su entorno a través de los estados, y las recompensas indican si las acciones que la gente ejecutó fueron correctas o no. Es la idea del marco de trabajo. Y se formaliza como un proceso de decisión de Markov, que sería una tupla donde hay un conjunto de estados, es decir, todo lo que puede observar el agente, un conjunto de acciones, todo lo que la gente puede hacer, y una función de recompensa, que de alguna manera describe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, teniendo ese framework, el aprendizaje se hace equilibrando la exploración y la explotación. Exploración es cuando el agente intenta una acción, pero no tiene idea si la acción va a resultar buena o va a resultar mala. Entonces, él simplemente está haciendo un ensayo. Y la explotación consiste en que la gente va a ejecutar la acción que él entiende que es la mejor hasta el momento.
porque eso puede cambiar en el tiempo. Entonces, el objetivo del aprendizaje por refuerzo, por lo general, es encontrar una función pi. Pi asterisco está representado con el asterisco porque se refiere a una función óptima que le diga a la gente qué acción debe ejecutar dado un estado. Esa es la idea. En el contexto de la interacción humano-robot, entonces el agente es el robot y el entorno es el usuario o la persona con la que el robot está interactuando. Entonces, para probar el aprendizaje de dificultades, trabajamos con el problema de las tablas de multiplicar. Este problema se formaliza de la siguiente manera. Dado un proceso de decisión de Markov, compuesto por esa tupla conjunto de estados, conjunto de acciones y función de recompensa, donde los estados son los niveles de dificultad, que son 4, dificultad consciente, dificultad inconsciente, dificultad moderada y sin dificultad. Y las acciones son las tablas de multiplicar de un dígito, es decir, de 2 al 9. La función de recompensa depende del estado. Entonces, le va a dar mayor valor al estado de dificultad consciente y le va a dar un menor valor a sin dificultad. Eso quiere decir que en este caso estamos premiando a la gente cuando descubre la mayor dificultad en el usuario. Y el objetivo es entonces encontrar la dificultad de cada tabla de multiplicar. Eso es lo que se quiere en resolver en este problema. Entonces la solución que nosotros utilizamos fue aplicando Q-Learning, que es un algoritmo, quizás es el más popular en aprendizaje por refuerzo, y él consiste en ir construyendo una función Q que relaciona los estados con las acciones, le da valores a esa relación. Y la idea es que dado un estado que ha percibido el agente, él ejecuta una acción y él puede percibir cuál es la recompensa, que es esa R, y cuál es el siguiente estado, que sería ese prima, en la representación gráfica que está abajo. Entonces, Q-Learning lo que hace es darle un valor a esa relación a través de la ecuación que pueden ver en la pantalla. La ecuación tiene dos hiperparámetros, alfa y gamma. Alfa es la tasa de aprendizaje, es un valor que va entre 0 y 1, igual que gamma, pero gamma es el factor de descuento. Entonces, utilizando esta ecuación de Q-Learning y aplicando solo exploración, es decir, que la gente no va a tomar la decisión de qué operación va a ejecutar, sino que hay un banco donde están todas las operaciones, se ejecutan y se aprenden las relaciones con esa ecuación Q. Y a partir de eso, yo puedo obtener información de las dificultades si miro los valores Q. Entonces, para probar esto, todas las pruebas de estas propuestas son a través de simulaciones. Definimos un escenario con dos perfiles, un perfil con dificultad y un perfil sin dificultad. Los perfiles son basados en reglas y cuando digo que hay 20% de error, me refiero a que el 80% de las veces que responda un usuario va a ser consistente con su perfil y el 20% puede que se equivoque, es la idea. Y la métrica que vamos a utilizar es el average Q-value y es simplemente hacer el promedio según el número de ejecuciones que se haga en la experimentación. Entonces veamos cuáles fueron los resultados. Como el aprendizaje arranca sin conocimiento previo, entonces va desde 0
a 64 específicamente en estos experimentos. Un step, que es el eje de las X, significa una operación de la tabla de multiplicar, y el average q-value, pues, según la métrica que les acabo de mostrar. Las gráficas o las líneas, las curvas, representan las distintas tablas de multiplicar. Por ejemplo, T2 es la tabla del 2, T7 es la tabla del 7. ¿Y qué es lo que vemos en el perfil con dificultad? Que los valores Q tienden a dos valores. Y eso es así porque cuando definimos ese perfil, pusimos los de mayor dificultad, que era dificultad consciente y dificultad inconsciente. Entonces, el resultado es el esperado. Cuando en la segunda gráfica, cuando le decimos que aprenda el perfil sin dificultad, vemos que los valores Q son más bajos. También son los valores esperados porque el perfil consistía en dificultad moderada y sin dificultad, que son valores bajos. ¿Por qué son valores bajos? Porque recuerden que cuando se hizo la función de recompensa, favorecía a que el robot encontrara la dificultad. Por eso es que los valores de dificultad son más altos. Y también hicimos la prueba con un cambio de perfil. ¿Qué pasa si hay un usuario que tiene ya descubierta una dificultad alta, digamos, y que de repente la dificultad desaparece? Entonces, los valores Q se adaptan a su nuevo nivel de dificultad. Entonces, ¿qué podemos concluir con esta primera propuesta? Que si miramos esos valores Q, efectivamente sí podemos saber cuál es la relación de dificultad de las tablas de multiplicar, siendo las más difíciles o las que tengan mayor dificultad, las que tengan mayor Q-value. Pasemos ahora al siguiente aporte, que es un modelo de aprendizaje, pero esta vez no enfocado en las dificultades, sino enfocado en las habilidades. Entonces, para esto vamos o trabajamos el problema de las operaciones aritméticas. Y este problema se define de la siguiente manera. Dados el conjunto D y un proceso de decisión de Markov, donde D son las respuestas del estudiante, que pueden ser correctas o incorrectas, S, que es el conjunto de estados, son las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división para este caso. A, que son las acciones, incorrecto, correcto, son las predicciones posibles de la gente. Y R, que es la función de recompensa, devuelve 2 cuando la acción es igual a la respuesta, que se traduciría en otras palabras cuando la gente predice correctamente la respuesta del usuario, pero menos 1 cuando no lo hace. En este problema, el objetivo es predecir la respuesta del estudiante. Entonces, ¿cuál es la solución? También, utilizando Q-Learning, con la ecuación que les presenté en la solución, en el aporte pasado, pero esta vez aplicando explotación. Es decir, cada vez que la gente ejecuta una acción que se interpreta en este caso como una predicción, lo hace con lo mejor de su conocimiento. Y para eso se usa esta función que está aquí, que es el argumento máximo de la acción. Eso se interpretaría como el mayor valor que hay en Q dado un estado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que hay un banco de problemas, de operaciones. De ese banco se saca la operación que debe realizar el usuario, que se está representando con S, que sería el estado. El agente, dado ese estado, predice cuál va a ser la respuesta del usuario con la acción, y el usuario genera su respuesta. Entonces, la que predice el agente es A y la que genera el usuario es D. Eso pasa por la función de recompensa y se le envía a la gente 2 cuando hizo la predicción correcta o menos 1 en caso contrario. Esa es la idea de esta solución.
También esto lo probamos con experimentación. Aquí sí probamos dos tipos de perfiles, perfiles basados en reglas, donde nosotros definimos manualmente cuál es el error de respuesta, y perfiles basados en datos. Agarramos un conjunto de datos, un dataset que recolectó información de respuestas de niños reales, y hicimos la comparación. Entonces, la métrica que se utiliza acá es el score. Y el score es simplemente la sumatoria de las predicciones correctas que hizo el agente por episodio. Y en este caso, el episodio es de tamaño 4. 4 significa que son 4 operaciones que debe hacer el usuario o el estudiante. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquí en la gráfica podemos ver el eje de las X, 50 episodios. Como ya les mencioné, cada episodio son 4 operaciones. En el gráfico izquierdo podemos ver que cuando no hay error en las respuestas, la predicción es perfecta. El 4 significa perfecto porque recuerden que 4 son las preguntas por episodio. Entonces, independientemente si el usuario responde correcto o incorrecto, aquí lo que estamos hablando es que la predicción sea correcta. Entonces, cuando el usuario es consistente, es decir, para las operaciones que siempre responde, donde responde correcto, siempre responde correcto, y para las operaciones donde responde correcto, siempre responde incorrecto, podemos observar que rápidamente se aprende el 100% de los casos. Cuando hay un error de 5%, que sería ese color amarillo tirando a naranja, entonces vemos cómo disminuye el score, y a medida de que voy aumentando el error, va disminuyendo el score, como lo podemos ver en la línea verde y en la línea roja. Cuando hicimos esto con usuarios basados en datos, que para tener 4 usuarios, lo que hicimos fue agarrar el dataset y agruparlo por similitud de comportamiento de respuesta entre los estudiantes. Entonces, probablemente ese usuario verde que está en la gráfica de la derecha significa un conjunto de estudiantes que fueron muy consistentes con sus respuestas. Y a medida de que esa consistencia fue disminuyendo, pues también disminuyó el score. Esa es la idea. Entonces, esta propuesta es muy buena cuando el estudiante es consistente con su respuesta, y a medida de que va disminuyendo su consistencia, pues el score va disminuyendo. Pasemos ahora a la siguiente propuesta, que es un modelo de personalización del tópico. Anteriormente le presenté dos modelos de aprendizaje simplemente para conocer al usuario. Este que le voy a presentar ahora, que es el 6, junto con el 7 y el 8, incluyen el nuevo comportamiento de la gente, o la acción que debe hacer el agente en función de lo que percibe. Entonces, para este modelo de personalización del tópico, utilizamos la teoría de observación afectiva. En otras palabras, incluimos las emociones. La observación afectiva lo que dice es que una persona, a través de sus reacciones emocionales, indica si está cómodo o no con lo que está haciendo, si se quiere. Entonces, si yo le presento un problema a un estudiante y se lo presento con un tópico o se lo presento con otro tópico, si el estudiante tiene preferencias por un tópico, se pudiera asociar a respuestas emocionales positivas. Esa es la idea. Entonces, la representación de las emociones, nosotros las tenemos de manera categórica. Por ejemplo, el modelo de Ekman, que es el más utilizado y más conocido, que divide las emociones en 6, por ejemplo, feliz, triste, iras, entre otras. Pero también tenemos modelos dimensionales que le asignan más descriptores a las emociones.
Entre esos está el modelo circunflejo de las emociones, que es el que nosotros vamos a utilizar acá en esta propuesta. Ese modelo tiene dos dimensiones y gráficamente se puede representar en el plano donde X es la valencia y el eje Y es el arousal. Entonces, con la combinación de esos dos valores, yo puedo construir las emociones. Por ejemplo, feliz, que está a la derecha en el primer cuadrante, es valencia positiva y grande, una valencia positiva y grande, y un arousal que se pudiera interpretar como un nivel de activación positivo pero bajo. Entonces esa es la idea que se aplicaría con cada una de las emociones. Por ejemplo, frustrado, para tener otro ejemplo, tendría valencia negativa, es una emoción que se considera negativa, pero el arousal sería mayor que feliz, el nivel de activación en la persona. Entonces, teniendo eso en mente, pasemos al problema que trabajamos aquí, que es el problema de adaptación del tópico. Este problema se define de la siguiente manera. Dados E, que es una función que retorna el arousal y la valencia, es decir, esa respuesta emocional del estudiante o del usuario, y un proceso de edición de Markov, donde los estados están representados por la combinación de la cantidad de respuestas correctas según el nivel. Por eso es la combinación KL. Las respuestas correctas pueden ser ninguna, una o dos, y los niveles 1, 2, 3 y 4 son niveles de dificultad. Y las acciones del agente o del robot son los tópicos. Cambiar el tópico del problema, por ejemplo, un problema contextualizado en deporte o quizás un problema contextualizado en el mundo de las finanzas, por ejemplo. Y la función de recompensa retorna un valor numérico igual al nivel cuando hay dos respuestas correctas, pero cero en otros casos. En otras palabras, esta función lo que está intentando es recompensar cuando en un mismo nivel se responde correctamente dos veces consecutivas. Y el objetivo aquí es encontrar la mejor política. Recuerden que política se refiere a tener un estado, cuál es la acción que voy a ejecutar. Eso se refiere a la política. Entonces, la solución también es utilizando Q-Learning, pero en esta oportunidad incluyendo tanto la exploración como la explotación. Y para eso nos apoyamos de una función bien conocida que es Epsilon Greedy. Ella lo que hace es que utiliza un parámetro epsilon, que por lo general va entre 0 y 1, y ejecuta una acción aleatoria con probabilidad epsilon, que sería explorar, o ejecuta la mejor acción conocida hasta el momento con probabilidad 1 menos epsilon, que sería explotar. Entonces, esa idea combinada con la idea de la formación de recompensa, que consiste en extender la recompensa original del problema con algún otro indicador que me ayude a acelerar ese proceso de aprendizaje a través de la exploración y explotación, fue que construimos esta solución. Entonces, la inclusión en la recompensa es a través de la función arcotangente de el arousal entre la valencia del usuario en cada una de las interacciones. La experimentación, en este caso, la hicimos con perfiles basados en datos y la métrica que utilizamos fue la recompensa acumulada promedio. Entonces, es simplemente un promedio de la recompensa acumulada. Aquí AAR es la recompensa acumulada promedio, entonces el promedio se hace en función de P, donde P es el número de ejecuciones, pero teniendo claro que la recompensa acumulada se hace en función del tamaño del episodio, que en este caso es 8 el tamaño.
Entonces, en el ejemplo anterior, habíamos dividido el dataset en 4 usuarios. En esta oportunidad lo dividimos en 3 usuarios porque este es otro dataset. Y aquí tenemos en el eje de las X 200 episodios y por supuesto en el eje de las Y la métrica, que es la recompensa acumulada promedio. Las comparaciones las hicimos con otras soluciones a este problema de adaptación del tópico. La otra solución, por ejemplo, la verde, está basado en el contextual banding. A ese mismo modelo contextual banding le agregamos las emociones para ver cómo influían y también lo estamos comparando con el learning original. Podemos apreciar en los 3 perfiles de usuarios que el Q-Learning emocional, que es nuestra propuesta, genera mejores resultados según esta métrica. Podemos apreciar que claramente hay una aceleración en el aprendizaje de los valores, porque sí parece que convergen, pero lo hace mucho más rápido, en menos episodios, esos valores. Pasemos ahora al siguiente aporte, que es un modelo de personalización de la dificultad. Aquí la teoría que utilizamos fue la teoría del flujo. La teoría del flujo es una relación entre la dificultad y la habilidad. La dificultad de una actividad o de un problema versus la habilidad del usuario, del estudiante. Si es un juego, es la dificultad del juego y la habilidad del jugador. Entonces la idea es que cuando se hace match entre la habilidad propia del jugador con la dificultad, se crea el canal de flujo, que es un estado de concentración ideal donde el estudiante, jugador o persona va a desenvolver la tarea de la mejor manera, pero si esa relación habilidad-dificultad no es la apropiada, entonces se puede generar frustración o se puede generar aburrimiento. Por ejemplo, cuando la habilidad del jugador es baja y la dificultad del juego es alta, entonces se generaría frustración. Entonces, usando esta teoría, abordamos el siguiente problema, definido como el problema de la ganancia del estudiante. Y este es, dado un estudiante y un conjunto de actividades agrupadas de niveles de dificultad, el objetivo es encontrar la política que maximiza la ganancia de aprendizaje del estudiante. Entonces, para eso, la solución consiste en 3 ideas o en desarrollar 3 ideas. Mantener el flujo, y esto es darle fuerza a las emociones positivas, es decir, a las emociones que están en el primer cuadrante. Recuerden lo que les decía de la representación dimensional del modelo circunflejo de las emociones, que tenía en el eje de las X la valencia, en el eje de las Y el arousal. Entonces, en el primer cuadrante yo tengo lo ideal, lo deseado, que son esas emociones con valencia positiva y arousal positivo. Bueno, el objetivo de nuestra solución es mantener allí, en la medida de lo posible, al estudiante generando esas emociones. Pero además, manejamos y anticipamos emociones no deseadas, que según la teoría del flujo son la frustración, que está en el segundo cuadrante, y el aburrimiento, que está en el tercer cuadrante. Entonces, para manejar esa emoción no deseada, lo vamos a hacer cuando cae en el área, que en este caso sería A1, que es el área que está alrededor del punto de la frustración según la teoría del modelo psicocomplejo de las emociones. Entonces, si nosotros detectamos una emoción que está en esa área, hacemos un manejo, yo le llamo drástico del cambio de dificultad, porque si está frustrado, quiere decir que el nivel de dificultad es muy alto y que la habilidad es baja. Entonces, ¿qué voy a hacer para tratar de sacarlo drásticamente de ese estado?
mover el nivel de dificultad, disminuir el nivel de dificultad, pero drásticamente. Y análogo a eso sería cuando detecto aburrimiento, que es el área B1. Anticipar los estados no deseados, entonces es un área más grande que es A2 y B2. Cuando una emoción es detectada en esa área, se hace la intersección entre el área en cuestión, ya sea frustración o aburrimiento, y a partir de esa intersección es que yo voy a encontrar el valor de epsilon. Y recuerden que epsilon era el que me decía si voy a explorar o voy a explotar el conocimiento que tengo hasta el momento. Y bueno, aquí está la ecuación que se utilizó para obtener ese valor del área intersectada. Esa es la propuesta de solución para este problema. Y la experimentación, porque recuerden que aquí era optimizar la ganancia del estudiante, entonces es precisamente esa la métrica. Y para ello, cada 10 ejercicios o cada 10 problemas, nosotros calculamos el score del estudiante. Es decir, simulamos pruebas, test. Como tenemos el inicial y cada 10 vamos recalculando, entonces podemos ver la ganancia de aprendizaje a medida que va pasando el tiempo. Y para esto también usamos perfiles basados en datos. Entonces, si aquí hay 200 tasks, que en este caso una tarea es un problema que tiene que resolver el estudiante, o una actividad, si se quiere, que tiene que resolver el estudiante en cierto nivel de dificultad, significa que cada 10 tareas estamos haciendo el cálculo de la ganancia del aprendizaje. Entonces, el modelo propuesto, que en este caso es Our Approach, lo estamos comparando con otras soluciones, el Q-Learning original, el Virtual Learning, que es otra solución basada en Q-Learning, el DBRL, que también es basada en Q-Learning, y una solución basada en un modelo bayesiano. Y lo que podemos apreciar es que nuestra solución significativamente permite ver mejoras en la ganancia de aprendizaje del estudiante. Mejoras tanto en valores de convergencia, porque después de realizar 200 actividades, alcanza una ganancia de aprendizaje de 0.5, y también se puede ver en el inicio, en el arranque. Por ejemplo, después de realizar 25 actividades, ya la ganancia reportada es mayor que las demás propuestas. Y el último aporte es un algoritmo de transferencia para acelerar la personalización. El problema que se aborda aquí es el problema de la adaptación de la dificultad por transferencia. Este dice así: dada una biblioteca de políticas L, las políticas, recuerden que las definíamos como pi, donde pi asterisco era la política óptima. Entonces, dada una biblioteca de políticas, pi sub 1, pi sub 2, hasta pi sub n, y un nuevo estudiante, el objetivo es encontrar la manera de aprender la política que maximiza la utilidad del nuevo estudiante reutilizando las políticas de estudiantes anteriores similares. Eso quiere decir que pi sub 1, pi sub 2 y pi sub n son las políticas aprendidas de otros estudiantes. ¿Cuál es la solución? La solución es que por cada sesión vamos a seleccionar una política. Es decir, vamos a evaluar al estudiante actual o lo vamos a comparar con los estudiantes anteriores. Vamos a determinar cuál es el mayor parecido o la mayor similitud entre estudiantes, y de allí seleccionamos la política. Entonces, inicialmente, la solución consiste en tener esa biblioteca con N políticas. En el desarrollo seleccionamos una de esas, ejecutamos, cuando aquí dice greedy, significa que ejecutamos la política con explotación el 100% de las veces, explotando el conocimiento.
Y después obtenemos un conjunto H, que es un conjunto de muestras generadas por el estudiante actual. Y ese conjunto de muestras me va a permitir determinar si la política que yo había seleccionado anteriormente es la más apropiada o si quizás ahora con las nuevas muestras o los nuevos comportamientos del estudiante hay otra política que me pueda servir eh, o que me pueda aportar más para acelerar el aprendizaje. Entonces, al final, yo tendría una biblioteca con N más M políticas, porque para cada estudiante, al final yo voy a guardar la política aprendida. Esa es la idea de la solución. Con respecto a la similitud estudiante, aquí tuvimos que hacer una propuesta porque las estrategias que encontramos tenían carencia. Entonces decidimos hacer nuestra propia propuesta y esta es la función sí que tienen acá. Es la combinación de dos valores. Lambda representa el compliance y upsilon es el promedio de la utilidad. Entonces ya les voy a explicar cómo. Y omega 1 y omega 2 simplemente son los pesos. Es para darle más importancia a uno u a otro dependiendo del caso. Entonces la idea es que para calcular lambda, yo voy a agarrar H, que son las muestras generadas por el nuevo estudiante, y las voy a comparar con las probabilidades de los estudiantes anteriores para generar esa muestra. Entonces, las muestras son una dupla de nivel de dificultad y respuesta del estudiante. D es el nivel de dificultad y O hace referencia a la respuesta del estudiante, que puede ser correcto o incorrecto. Entonces, eso yo lo voy a sumar y saco el promedio. Y eso me da ese valor de lambda. Y la utilidad es simplemente igual al promedio, donde ese es el número de sesiones. Para mostrarles cómo se calcula la utilidad, tengo la siguiente diapositiva. Entonces, la idea es que yo aplique esta ecuación para todos los estudiantes y el que me dé mayor valor de sí es el que va a tener la mayor similitud con el nuevo estudiante. Es la idea. Entonces, la métrica, como les decía, la utilidad se calcula como está acá. Es la sumatoria de los niveles de dificultad multiplicado por las respuestas. Como las respuestas son 2, entonces numéricamente sería 1 o 0. Y eso dividido entre el número total de actividades multiplicado por el número de niveles de dificultad, que es ese E por D. Entonces, en este caso, la experimentación también es por simulaciones, pero acá tenemos que primero generar las políticas de estudiantes previos. Entonces, para eso utilizamos un dataset que tiene datos de 2 años consecutivos. Entonces, eso nos permitió tener varios grupos y poder hacer la distinción del rendimiento de nuestra solución cuando son estudiantes del mismo año para hacer esa transferencia del conocimiento o cuando son estudiantes del año anterior. Los resultados, por cierto, me faltó mencionar que el algoritmo se puede utilizar en cualquier algoritmo basado en aprendizaje por refuerzo que resuelva el problema de adaptación de la dificultad, que fue lo que les presenté en el aporte anterior. ¿Cuáles eran esos? Eran el Q-Learning original, que es el primero que tengo aquí en el lado izquierdo, el Emotional Q-Learning, que fue la propuesta que nosotros hicimos y que es el que tengo en el lado derecho, pero también estaban el Virtual Learning y estaba el DBRL. Aquí les estoy mostrando los resultados aplicados a dos de ellos nada más, al Q-Learning y al Emotional Q-Learning. Y lo que podemos apreciar, bueno, en el eje de las Y tengo la cantidad de sesiones. Y lo que podemos apreciar cuando se usa el Q-Learning original es que independientemente del año escolar,
se obtiene la misma o una ganancia similar en la utilidad, que son estas dos líneas, la azul y la naranja. Y la línea verde, pues es la de comparación, porque sería el caso sin transferencia, sin aplicar transferencia. Es decir, en otras palabras, este sería aplicando Q-Learning original. Cuando miramos la gráfica de la derecha, que es el Emotional Q-Learning, ahí sí vemos una diferencia entre traerse la transferencia del mismo año versus el año previo, donde indica que es mejor hacerla con estudiantes del mismo año. Ah, ¿sí? Va en 50, ok. Ajá. Ok, entonces, como conclusión, bueno, pues se propusieron dos modelos de interacción, una revisión de la literatura, dos modelos de aprendizaje, dos modelos de personalización y un algoritmo de transferencia. Por supuesto, hay limitaciones. Las limitaciones estuvieron principalmente relacionadas a los datasets utilizados para las simulaciones. Idealmente, pues, se querían hacer pruebas reales, pero también es inviable porque es muy intenso y como hay que probar varios algoritmos, decidimos por los datasets. Y como todo trabajo